Hoy nos acompaña el señor asambleísta por la provincia de Sucumbíos, Juan Gonzaga, para hablar un poco sobre esta propuesta en razón de que el país se prepara para una consulta popular, para un referéndum, y en ese sentido habrá que tomar algunas decisiones y habrán algunas reformas que habrá que hacerlo. ¿Cómo está el saludo, señor asambleísta? Por favor, si nos escucha allí. Carlos, qué gusto enorme, muchas gracias, un cordial saludo a usted y por supuesto a TV Yasuní, a la hermana provincia de Orellana y lógico a través de aquello, pues a toda la región amazónica. Muchas gracias. Y Recordar que el señor asambleísta Juan Gonzaga es presidente del Consorcio de Municipios Amazónicos y de Galápagos. Hoy vamos a hablar sobre la consulta y también sobre estas propuestas que han emitido ya en la última asamblea, y le leo textualmente lo que señala. Comaga propone que el Grupo Parlamentario Amazónico prepare una reforma integral a la ley amazónica. Eso quedó claro en la última asamblea del Consorcio de Municipios Amazónicos y Galápagos, Comaga. El alcalde de Santa Clara, en esa sesión del Grupo Parlamentario Amazónico, sostuvo que todos los proyectos de reforma a la ley orgánica para la planificación integral de la circunscripción territorial amazónica deben ser archivados a fin de que este organismo legislativo prepare una nueva reforma integral a dicha normativa. Esto de cara a la consulta que se realizará el próximo 16 del mes de noviembre. Ahora, ¿cuáles serán estas propuestas, este proyecto de ley que como Comaga están preparando o van a presentar? cómo no. Bueno, Carlitos, primeramente, soy Juan Gonzaga, asambleísta de la provincia de Sucumbíos, soy asambleísta independiente, en este caso integro también el grupo parlamentario. El grupo parlamentario, a diferencia de una comisión permanente o ocasional de la Asamblea Nacional, tiene funciones distintas, aunque en cierta forma son duales cuando tienen propósitos conjuntos. Entonces, cuando tú hablas de una reforma concretamente a uno de los instrumentos legales, en este caso, pues te estás refiriendo a lo que significa la ley de la Amazonía. Indudablemente que el tratamiento de esta ley a la presente fecha se encuentra en trámite para segundo debate en la Comisión de Biodiversidad, más no en el grupo parlamentario. Es un grupo parlamentario que se ha concretado con la voluntad de varios asambleístas con fines muy puntuales. Ahora, en cuanto al trámite propio de esta ley, te comento, está con un informe ya para el segundo debate, tiene que llegar a pleno. Entiendo que la concurrencia a la presente fecha, más allá de la manifestación de los presidentes de los alcaldes de Penipe, de Santa Clara, de Baños, ha puesto de manifiesto que es voluntad que al no haber sido tomados en cuenta dentro del proceso de socialización o de construcción de la norma, están pidiendo concretamente que se archiven todas las reformas que están pretendidas. Sin perjuicio de aquello, en este caso, el grupo parlamentario amazónico tiene en este caso no una incidencia respecto de la constitución, sino más bien una incidencia respecto de las sugerencias de recomendaciones. Como te digo, eso lo tramita la Comisión de Biodiversidad. Sin embargo, a ello es prudente que cada uno de los asambleístas pongamos de manifiesto a la postura nuestra. Y en este caso, si tú revisas buena parte de los postulados de la ley de la Amazonía, es posible que no requieran una reforma, sino lo que requieran más bien es una actualización respecto al cumplimiento de los derechos que están en esta ley. Porque cuando tú verificas los plazos para garantizar el derecho al acceso con créditos preferentes, el derecho al acceso a la dignidad de la tarifa amazónica, en el cobro de consumo de electricidad, en los subsidios para el tema de transporte, en la prioridad para la atención de salud, para la atención de educación, te vas a dar cuenta que la determinación de la ley se sitúa en el cumplimiento. Y ese rol no tiene que ver con fiscalización, sino más bien, digamos, con legislación, sino con fiscalización, que es cómo garantizamos el cumplimiento de la ley de la Amazonía en relación a varias de esas determinaciones temporales que inclusive ya han fenecido, porque la norma era clara en las disposiciones transitorias: 90 días para un tema, 120 días para otro tema, 180 días para otro tema, y todos esos temas, lamentablemente, a la presente fecha, pues, han perdido
temporalidad. Entonces creo que más que reformas, lo que nos compete ahora es, en cierta forma, fiscalizar con las instituciones encargadas de garantizar el cumplimiento. En este caso, es decir, la Junta de Regulación Monetaria y Financiera, la autoridad que determina las tarifas en hidroeléctrica, en el cobro de electricidad. Todas esas situaciones son las que estamos ahorita tratando de generar incidencia desde el grupo parlamentario Amazon. Ahora, señor asambleísta, cuando hablamos de fiscalización, que es el papel de cada asambleísta a nivel nacional, un poco yo me retraigo, digamos, en la actualidad, ¿cómo estuvo esa fiscalización y por qué se espera que, si antes un poco, de alguna manera se hizo un trabajo, la idea sería mejorar este trabajo de fiscalización a fin de que se puedan cumplir todos estos derechos de la Amazonía, de los pueblos en su conjunto que están garantizados en la ley? Por supuesto, yo creo que hay una responsabilidad en este caso respecto de quienes asumieron la construcción de la norma. Tome nota que la norma está en vigencia desde enero del 2024, del 2024, y desde enero hasta acá, pues han pasado ya 18, 19, 20 meses. Era de entenderse que en relación a esta cantidad de tiempo ya debía haberse materializado a través de los procesos de fiscalización. Entonces, mi percepción como abogado es que tú no puedes generar la reforma de una norma cuando ni siquiera lo principal se ha cumplido. Entonces, doy un ejemplo, ayer visitando en el Banco Central con la Junta de Regulación Monetaria y Financiera, decían, nosotros somos nuevos, nosotros llegamos hace un mes, y es correcto. Los integrantes de la Junta dicen, no podemos preparar en este momento un portafolio de productos para los créditos amazónicos diferenciados porque recién vamos un mes. Tendríamos que reclamarle a los que estuvieron en esa función en el 2024, porque el plazo de los 180 días ya ha fenecido. Entonces, como ejemplo esto, que en relación a que quienes debieron haber fiscalizado en su momento o dar el seguimiento o al menos haber diseñado una hoja de ruta para materializar el cumplimiento de estas disposiciones eran precisamente los anteriores compañeros que estuvieron representando a las provincias amazónicas. Sin embargo, pues esto, más allá de que esto sea un malestar procedimental, creo que lo importante es ahora de quienes estamos en esta responsabilidad, independientemente de la pertinencia a una bancada u otra bancada, creo que lo importante sería, más allá del alcance organizacional o cultural, lo podamos hacer también individualmente, porque finalmente la propuesta en el discurso no es exclusivamente para Sucumbíos o Orellana, en este caso, que nos une una hermandad social, cultural, de afectación, sino más bien es para toda la Amazonía. Entonces, si no lo han hecho, este es el momento propicio para realizarlo. Y no significa, Carlos, no significa de que bajo esta arista estemos planteando una oposición al gobierno. No, por el contrario, creo que siguiendo los canales recurrentes administrativos y los procedimientos legislativos que estamos realizando en este caso, esta planeación para exigir en este caso la atención diferenciada para con la Amazonía. Gracias, señor asambleísta. Me envían un mensaje, me dicen, en esta reforma, en este nuevo planteamiento, en esta línea de fiscalización, está claro también la universidad para las universidades para la Amazonía ecuatoriana. Sí, ese tema, inclusive si tú verificas, las mismas disposiciones transitorias ya han fenecido. Recién en la asamblea, con esta asamblea se pudo instaurar la determinación de quién va a presidir, que es la compañera Esperanza de la hermana provincia de Zamora, porque la necesidad respecto de Zamora, Morona, en este caso Orellana y Sucumbíos, sí está latente. Y dentro de la Comisión de Educación que preside la compañera Cecilia Baltasar, efectivamente ya se está armonizando y hay un informe respecto al cual dice que el plazo feneció hasta el mes de julio y no se ha cumplido con generar en este caso los procesos de estudios. Al menos para la hermana provincia de Orellana entendemos que sí está un poco más adelantado, más avanzado, posiblemente porque ha habido la predisposición de los actores locales, que a diferencia de los otros en cuanto a la responsabilidad de la Universidad Estatal Amazónica y de la Universidad de Spoch, que eran las encargadas de realizar los estudios, ha existido demoras. Lo digo particularmente por la provincia de Sucumbíos, pero aspiramos que en este informe, en el cual se están elaborando las recomendaciones pertinentes sobre la base de una gestión conjunta, porque no es únicamente en relación a lo que hagan
este caso la CTA o lo que haga la Comisión de Educación o de nuestro representante a nivel de la región amazónica, sino un trabajo conjunto, que es lo que se está procurando. Aspiramos de que estas recomendaciones vayan en función de agilitar el proceso para contar ya con los estudios de lo que sería la implementación de las universidades en las 4 provincias amazónicas que aún no contamos con universidad local. Señor asambleísta, ¿y hay plazos para que se puedan puntualizar, se puedan encaminar todas estas propuestas a fin de que, digamos, puedan calzar hasta el 16 de noviembre? ¿Plazos ahí? ¿Cómo han avanzado y qué es lo que falta? Bueno, plazos en relación a que se pueda materializar, en relación a que se nos avecina un proceso electoral y eso pueda ser instrumentalizado dentro de un proceso político, te diré que no. Porque inclusive la reunión de la Comisión de Educación se había suspendido previo al análisis de este punto, en donde se van a recoger las recomendaciones y elaborar el informe final. Que en relación a esto sí se pide prioridad, se pide eficiencia, se pide celeridad, pero no está determinado, al menos con alcance para el 16 de noviembre, que tenemos todos los que concluir las turnas nuevamente, no está determinado. Entendemos pues que así el propósito sería en relación a los exhortos para el Ministerio de Finanzas, para la asignación de los recursos para las universidades encargadas de realizar los estudios, y creemos pues que esto no será en función de pocos días. Esto creo que la trascendencia histórica será de varios meses. Última pregunta sobre este tema para pasar al siguiente. ¿Han recogido, o la comisión que usted preside, ha recogido observaciones, aportes por parte de la sociedad, del pueblo en general, de los diferentes sectores de las provincias de la Amazonía ecuatoriana para mejorar, digamos, el tema? Sí, hay una incidencia de participación. Como digo, siempre destaco en este caso más que nada el interés de quienes están relacionados con el tema de educación superior. Creo que este abordaje, no solo desde la Comisión propia de Educación, sino más bien desde la participación de quienes a través de las organizaciones, con las representaciones que tenemos como legisladores, tratamos de incidir en la celeridad más que nada, porque hay una disposición, en este caso respecto de la Comisión de Educación, de generar, recabar todos los aportes que tengan, no solo desde las autoridades, sino también desde la sociedad civil. Y lo propio ocurre también cuando, en este caso, el legislador es requerido por parte de personas y de colectivos que demandan con urgencia, igual que la hermana provincia de Orellana, pues, la construcción de una universidad estatal. Y sí, el tema es participativo. Gracias. Estamos con entrevista, amigos oyentes y televidentes, siendo retransmitido por Yasuní, la radio 97.9, y también a través de nuestras plataformas del medio de comunicación público de Yasuní. Entrevista con el señor asambleísta Juan Gonzaga por la provincia de Sucumbíos. Él es presidente del Consorcio de Municipios Amazónicos y de Galápagos. Se viene la consulta popular y ese es el otro tema por el cual habíamos concertado esta entrevista. Ahora, se maneja 3 preguntas hasta el momento, lo que ha presentado el señor gobierno, el señor presidente Daniel Noboa, más la cuarta, que es sobre preguntarle al pueblo si es que es necesario ir a una constituyente para reformar la actual constitución. Y mi pregunta es, se ha hablado muchísimo al respecto, usted como asambleísta independiente, ¿qué opina sobre la actual constitución? Esa es la que quieren cambiar. ¿Está mal? ¿Qué es lo que está mal? Desde el gobierno nacional no se ha dicho mucho, de hecho no se ha dicho nada, qué es lo que quieren cambiar para reformar la actual constitución. Carlito, primero aclararle, le había escuchado anteriormente en la referencia de la presidencia de algún tipo de organización municipal. No, yo soy asambleísta independiente, no tengo tal designación de la presidencia. Ya. A ver, primero que nada, yo quiero hacer una aclaración, ¿no? Estamos ya dentro de un proceso electoral en donde cualquier opinión o sugerencia que pueda entrelazarse en relación al propósito del gobierno no tiene nada que ver de la opinión que yo diga respecto de que si deba votarse sí o no. Es una opinión exclusivamente personal. Sí. Yo soy profesional del derecho, me gusta mucho el tema constitucional
constitucional, de hecho, por la tira Simón Bolívar, me he preparado mucho en aquello. Y yo puedo decirte que muchos de los que entendemos la percepción, y ni siquiera por ser profesional de derecho, no cualquier persona, desde el 2008 hasta la presente fecha, podemos entender que existe una constitución garantista. Cuando digo garantista, es que en relación al propósito final sobre el cual existe todo este conjunto jurídico, todo este conjunto de artículos, tienen como propósito preestablecer la garantía de un buen vivir, de las garantías en un procesamiento, de las garantías básicas respecto de la convivencia, de los principios. Me parece que es una constitución que, a grosso modo, podría entenderse cumple algún tipo de estándar en relación a cómo se deben garantizar los derechos de las personas. Entonces, en esta determinación que tenga que ver con la concurrencia de todos los procesos históricos que se ha tenido para que se reconozca el derecho de las mujeres, de los niños, de los trabajadores, de la naturaleza. Me parece que es un proceso que ha generado una evolución que bien vale la pena reconocer. Lo otro, que posiblemente sea con la parte estructural del Estado, a nivel de instituciones, ¿no? Me parece que en esta percepción es donde radica fundamentalmente la preocupación del gobierno. Y lo del gobierno tampoco deja de ser ilegítimo cuando en el plan de campaña, como parte del discurso político del presidente Noboa, que posiblemente es algo que no nos mintió, porque cuando dijo que no iba a subirlo, no iba a quitar los subsidios a los combustibles, ahí sí nos mintió. Pero cuando dijo que parte del discurso era armar una constituyente, lo está cumpliendo, para bien o para mal. Ahora, en relación a cómo funcionan las instituciones con 5 poderes, con varias entidades que generan sí o no incidencia respecto de su responsabilidad, es un tema que bien podría generar expectativa desde el propio funcionamiento de las instituciones, porque yo no creo que las instituciones puedan ser malas, sino quienes las representan, quienes las administran, quienes las dirigen. Y creo que ahí sí hay una ausencia de una determinación, de una política integral que permita no solo luchar contra la delincuencia, sino también luchar contra la corrupción. Y buena parte de la corrupción de funcionarios que no han respondido a la expectativa sobre la que han sido elegidos o han sido designados, creo que es imperativo el hecho de que inicialmente se puede establecer una política que nosotros estemos convencidos para saber por qué votar sí o por qué votar no. Porque si la incidencia fuera en relación a que esto es un cambio normativo, jurídico, con el nivel constitucional, tendríamos que saber al menos cuáles serían los principios que se van a cambiar, cuáles serían los mandatos de optimización que podrían estar en peligro, cuáles son las instituciones que deberían desaparecer o cuáles son las que deberían implementarse. Nosotros, por cierto, en el tema de la cantidad numérica de artículos, no verificamos en este caso que se pueda determinar la idoneidad de una constitución, porque puede ser más artículos, puede ser menos artículos, que por cierto ese es uno de los argumentos, pero no está en la cantidad del articulado, sino más bien debe estar en la calidad, en la pragmatización de que estos postulados de la Constitución se hagan realidad. Sin embargo, de aquello, que hay posturas que manifiestan unos a favor u otros en contra, y ahí sí creo que hay un deber y una responsabilidad ciudadana de entender en este caso, porque muchos lo hacen, no se requiere un conocimiento abrupto en cada una de las materias, al menos en derecho constitucional. Muchos ya reconocemos el ámbito dirigente, el ámbito los de la pequeña economía, los comerciantes, los transportistas, todos ya hacemos una dimensión y un juicio de valor respecto de qué es lo que pasa verdaderamente en el país, pero igual la responsabilidad va a recaer precisamente sobre nosotros decir sí o no a un proceso de consulta popular y sí o no a un proceso de una nueva constituyente. Claro, se ha escuchado desde el gobierno nacional, sostienen que la actual constitución como que tiene muchos artículos, más de 400, y que debería ser lo ideal 180. Y claro, usted justamente decía, no se mide por cantidad, sino porque todo el articulado garantice los derechos de la naturaleza, de los seres humanos en general. ¿Qué considera usted? ¿180 artículos debería tener o los más de 400 que actualmente tiene la Constitución? A ver, yo te diría que es importante que lo entendamos, no siempre el tema de la norma sustantiva pueda relacionarse con el tema de la norma adjetiva.
Cuando hablamos de la norma sustantiva, estamos hablando de la parte declarativa, y la norma adjetiva viene a ser la que le complementa para el proceso. No vas a poner en una constitución todo lo que está en el Código Penal, en el Código Civil, en el resto de instrumentos, por supuesto, si no tendríamos una constitución infinita. Pero sí es importante que cuando se habla de constitución podamos establecer que los principios puedan estar de manera clara, que genere certidumbre de su cumplimiento a través del principio de seguridad jurídica, ¿no? Y es importante que en la Constitución no quede ningún espacio vacío para que se pueda dar lugar a interpretaciones o modulaciones a través de una ley orgánica o de una ley especial. No, la idea es que la Constitución como tal pueda ser interpretada precisamente sobre la esencia pura de su existencia. No se puede decir que un derecho pueda estar establecido en la Constitución y pueda ser regulado a través de otra norma, porque claro, ahí daríamos la oportunidad para que, si no está claro en la Constitución, no podamos preestablecer, ¿no es cierto?, cómo se ejecuta su garantía, quién es el responsable, cuál es el propósito final de la existencia de la sociedad o del ser humano en relación a la sociedad. Entonces, creo que sí es importante que, más allá de la determinación numérica, nosotros podamos establecer con absoluta claridad cuáles son los principios fundamentales, cuáles son los bienes jurídicos o los derechos de las personas, cuáles son las garantías respecto de las herramientas del ciudadano para protegerse del Estado. Creo que estas determinaciones posiblemente no tengan mucho que ver con el tema numérico, sino más bien que estén claros, que estén precisos, concisos y permitan en todo caso instrumentalizarlo al ciudadano como una herramienta frente al poder del Estado. El tema también que se habla mucho por parte de las minorías, digamos, de los diferentes sectores sociales, es la reducción de los asambleístas. Hoy el país, la Constitución establece 151 asambleístas y el objetivo es reducirlos a 80. Desde los sectores sociales se ha hablado mucho ya de que eso afectaría precisamente a provincias pequeñas como la nuestra, como la Amazonía ecuatoriana, que otra vez volverían a tener un solo asambleísta. Por ejemplo, Orellana tiene 3 y si se aprueba tendría solamente 1 y el poder en sí se concentraría en las grandes provincias, digamos Guayas, Pichincha, entre otros. ¿En qué afectaría, digamos, a provincias como la nuestra la reducción de asambleístas? Bueno, yo quiero primero dejar mi posición clara de que en este caso quienes representamos a las 13 provincias que tendrían un solo representante, porque no solo son las 6 hermanas provincias amazónicas, también son provincias de la sierra. Creo que más allá de esta determinación en cuanto a la cantidad, tiene mucho vuelta con el tema de calidad, pero la calidad no siempre la definen los ciudadanos, la calidad la definen las organizaciones políticas, porque las organizaciones políticas son las encargadas de proponer los candidatos. Y cuando te proponen candidatos, ¿no?, que no tienen una relación vinculante con la función que van a cumplir, es donde se genera la preocupación. Y dicen, bueno, un candidato de un partido X que es demasiado joven, de un candidato que no tiene preparación, de un candidato que no tiene formación política, posiblemente genere un descontento. Cuando tú veías el asambleísta X se encontraba dibujando, el asambleísta X se conectaba desde la cama, el asambleísta X conecta la cámara y la deja congelada para justificar que sí está en una sesión. Todos estos actos indudablemente generan un desprestigio de la institución. Y cuando tú piensas en mejorar el aparato legislativo, creo que la mejor forma de generar en este caso una coincidencia con ese propósito sería que las organizaciones políticas que en este caso constituyen minoría y que ahora nos encontramos representando precisamente a las provincias amazónicas en el Parlamento, creo que es importante que se pueda restablecer un respeto a la participación, pero recuerda, Carlos, que aprobaron no con un voto de las minorías, sino con el voto de las mayorías, un código de la democracia con un método de Hong, donde en este caso se beneficia a las mayorías y se trata un poco de sacar a las minorías, pero independientemente de aquello, la estructura del Parlamento, una buena propuesta interesante sería de que pueda ser bicameral, para que en primer escenario, en la Cámara Baja, puedan ir todos por el principio de igualdad, con las mismas reglas, con las mismas exigencias que determina la Constitución, pero que en una Cámara Alta ya puedan quienes vayan a participar como congresistas o senadores, que se llaman en otros estados,
pueda formularse otro tipo de requisitos, es decir, formación en derecho, una formación profesional, un presupuesto de edad, donde pueda mejorarse la calidad, porque creo que más allá de la determinación entre mayorías y minorías, creo que hay una responsabilidad de mejorar la calidad de los perfiles de quienes participan, en este caso, como candidatos asambleístas o diputados o senadores. Y finalmente, señor asambleísta, las organizaciones sociales, usted hace unos momentos, cuando hablaba sobre los derechos ciudadanos, derechos de la naturaleza, ¿tienen o no tienen razón en expresar sus inquietudes, sus dudas, si se quiere, las diferentes organizaciones frente a que en la propuesta no se especifica absolutamente nada qué es lo que se quieran cambiar? Entonces temen que los derechos de la naturaleza que hoy están contempladas en la actual Constitución sean menoscabados. ¿Tiene razón o no? Por supuesto, yo creo que están en su legítimo derecho de generar esta preocupación. Lo mismo lo puedo decir yo, porque tú generas certeza o confianza en el político cuando no genera un discurso demagogo, ¿no? Porque puede generarse una falacia con una intención oscura. Y claro, respecto de cómo las organizaciones sociales, todas en el país, de derechos humanos, de derechos de la fauna, de derechos de los animalitos, de los perros, de la no violencia contra la mujer y la familia, todo eso ha sido parte de una conquista. Por supuesto que nos genera preocupación. En lo particular también me genera preocupación porque esto no puede borrarse de un plumazo. Y tú generas desconfianza cuando dices, bueno, hay una expectativa de una nueva constitución, pero la idea sería establecer qué me garantiza que mis derechos, que mis conquistas no van a ser vulnerados y que van a trasladarse. No pensamos en que pueda jamás existir una regresividad de derechos, más bien una progresividad, es decir, mejorar los derechos. Y sí genera preocupación porque hasta ahora no hemos escuchado un discurso convincente, claro y preciso que nos diga qué va a pasar con el régimen de derecho, que tiene que ver, como había dicho, con la parte declarativa o la parte dogmática, desde los derechos de participación, desde los derechos de libertad. Creo que sí son fundamentales, no solo en lo individual, sino también en lo colectivo. Y sí preocupa porque quienes se han elegido como constituyentes de darse esta posibilidad de generarse la concurrencia de la mayoría de los ciudadanos ecuatorianos, creo que debe establecerse la responsabilidad no solo de mantener todos los derechos que están establecidos en la Constitución, sino de mejorarlo. Y creo que esto va más allá de una cuestión política, de una Constitución que deba adecuarse al modelo que quiere un gobierno actual. Creo que la Constitución es la base fundamental que debe establecerse, no pensando en el gobierno, sino pensando en el Estado, pensando en los habitantes, pensando en su soberanía, pensando en su desarrollo. Entonces, creo que esta inquietud no solo tienen ellos, las tenemos muchos ecuatorianos, que nos preocupa. Sin embargo, como actores civiles, como actores políticos, creo que estamos en este caso bajo la responsabilidad social de actuar y manifestar nuestra opinión. Finalmente, para concluir, señor asambleísta, faltan 19 días para la consulta que será el próximo 16 de noviembre. Las y los ecuatorianos tenemos esta responsabilidad de acudir a ejercer en democracia el voto. ¿Qué o cómo debe prepararse cada ciudadano justamente para llegar de manera informada, de manera con los conocimientos, con esa convicción cierta de que la decisión que está tomando, que va a tomar, sea la correcta? Hay una responsabilidad fundamental en este momento. Lo propio podemos decir hacia allá en el 98 o en el 2008, ¿no? Cuando inicialmente la percepción de una constitución en Sangolquí, una constitución en Montecristi, hoy hay esta nueva percepción, son cambios trascendentales. Pero creo que en esta incertidumbre jurídica que va a existir, es responsabilidad de cada uno de nosotros poder generar el conocimiento, ¿no? Poder entender la dinámica respecto de que una propuesta de gobierno, en este caso, pretende encajarse a una realidad, pero tenemos que verificar sobre la problemática de la realidad, entender la dimensión de los problemas sociales que existen y verificar si al momento en relación a la problemática
Es la Constitución la que no permite adecuarse, en este caso, el cumplimiento de las funciones de quienes tienen la responsabilidad de actuar, o es necesario, en este caso, el cambio de una Constitución, porque en el no sentido de que no se pueda entender la ejecutación de una constituyente, quienes van a tener la responsabilidad de hacer las reformas parciales de lo que el gobierno nos haga conocer, porque no conocemos, y que estas reformas parciales las vamos a hacer a través de la Asamblea Nacional, que es nuestro deber, que es nuestra responsabilidad. Sin embargo, entre que sí, entre que no, creo que siempre va a estar un proceso de culturización y entendimiento de lo que hemos tenido o de lo que tenemos, inclusive hasta la presente fecha, en relación a lo que podamos tener, lo cual siempre el futuro es impreciso, es incalculable y muchas de las veces incontrolable. Entonces, bajo esa perspectiva, creo que la responsabilidad tiene que ser asumida por quienes podamos asumir este entendimiento de lo que podría pasar si se da el escenario A o el escenario B. Ok, muchas gracias, señor asambleísta. Hemos conversado estos minutos con el el doctor Juan Gonzaga, asambleísta independiente por la provincia de Sucumbíos. Agradecerle por los minutos, ojalá podamos tener en otro espacio para ampliar un poco más los temas. Vamos a pasar en este momento con la transmisión de la sesión de Consejo Municipal del Cantón Francisco de Orellana, por lo que un abrazo a todos nuestros hermanos de la provincia de Sucumbíos y a usted también, señor asambleísta, por su trabajo. Muchas gracias.